todos mantener la cámara activada. Muy bien. En este momento doy por iniciada la clase del día de hoy. Muy buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un placer una vez más estar con ustedes. Reciban un cordial saludo, ¿sí? Voy a iniciar la clase del día de hoy tomando la asistencia. Adrián Abarca. Presente. Active la cámara, por favor. Evelyn Altamirano. No está. Emilia Arias. Presente. Cámara, Emilia. No puedo activar la cámara. ¿Por qué? No sé, es que no funciona. En ninguna de las clases me ha funcionado. Bueno. Aileen y Adrián, por favor, que se vean sus rostros. Colocan la cámara para que no se vean ustedes. Da lo mismo que no la activen. Emilia Quispe. Emily Quispe no está. Joyce Undatsi no está. Aileen Jambay. Presente. Por favor, acomode la cámara. Adrián y Emily, por favor, acomoden la cámara de forma tal que se vean sus rostros. Da lo mismo que no coloquen la cámara. Si la van a mantener de esa forma. Siento como si estuviese hablando solo. Por favor, todos activen la cámara de manera correcta. Emily Quispe. Presente. Aileen, Evelyn Altamirano. Presente. Muy bien. Presentes están Adrián, Evelyn, Emilia, Emily y Aileen, ¿sí? En este momento voy a iniciar la clase compartiendo pantalla. Evelyn, su cámara. Aileen. Cámara. Muy bien. Bueno, la clase de hoy es la clase número 7. ¿Sí? ¿Observan todos la pantalla en este momento? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, veremos el día de hoy la continuación de las clasificaciones de funciones, ¿sí? Antes de dar inicio con el tema, recuerden las indicaciones que deben de seguir. Recuerden estar puntuales y preparados, ¿sí? Ubicarse en un lugar cómodo. Deben de estar ubicados ya en un lugar cómodo con su fecha y tema del día de hoy, escritos en el cuaderno o en las hojas que están utilizando para archivar, ¿sí? Iniciada la clase, después de saludar a los estudiantes, deben de desactivar el micrófono y mantener la cámara encendida, por favor. Escuchar con atención la clase que se ha preparado y esperar que el docente les indique su participación, ¿sí? Para la interacción, cada estudiante deberá esperar que el docente les indique su participación, ¿sí? Al finalizar la clase, el docente responderá sus inquietudes, ¿sí? De no existir, dará por finalizada la clase y las indicaciones sobre las actividades a realizar serán enviadas a la plataforma Learn, ¿sí? Continuamos. Vamos a ver
nuevamente el resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿sí? Hemos visto lo que es una función creciente, lo que es una función decreciente, cómo es una función creciente, ¿sí? La característica y su interpretación geométrica. De igual forma, una función decreciente, la característica y su expresión geométrica, ¿sí? ¿Cómo se interpreta geométricamente? Recuerde que para que sea una función creciente, a medida que aumentan los valores de x, sus imágenes de igual forma aumentan. A diferencia de la función decreciente, que a medida que aumentan sus x, sus respectivas imágenes disminuyen, ¿sí? Además de esto vimos lo que era una función par y una función impar, ¿sí? Para verificar si alguna función cumple con esta característica, para que sea par, debe cumplir esta igualdad, ¿sí? ¿Y cómo verificamos esto? Muy bien, entonces, para verificar esto, hay que tener en cuenta esto, ¿sí? Entonces, geométricamente también se dio cómo determinar si una función es par o impar. ¿Sí? Recuerde que si es simétrica con respecto al eje Y, la función es par, ¿sí? Lo que está de este lado se refleja de este lado. Vi algunas actividades que envié a casa y no la realizaron bien. Recuerde que para que sea una función par debe ser simétrica con respecto al eje Y, ¿sí? Es decir, lo que está del lado derecho se refleja del lado izquierdo de manera similar con respecto al eje Y, ¿sí? Esa es la función par. Y para que sea función impar, debe cumplir esta característica. Este es el método que deben de seguir y geométricamente quiere decir que hay una doble simetría o una simetría con respecto al origen, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea una doble simetría? Que se refleja con respecto al eje Y y luego con respecto al eje X, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué se ha dado hasta el momento? Lo que es una función creciente, una función decreciente, una función par y una función impar, ¿sí? Además de eso, en las clases anteriores vimos lo que era una función periódica y una función lineal. Una función periódica, ¿qué quiere decir? Bueno, que va a existir un número positivo p tal que en ciertos tramos de longitud p la función va a ser exactamente la misma, ¿sí? A este p lo llamamos el periodo de la función, ¿sí? También vimos lo que era una función lineal. Esto es importante, tenerlo escrito en estos momentos porque lo vamos a utilizar para la clase del día de hoy. Si no lo tienen escrito, por favor copien cómo representar a una función lineal, que es alguna de estas tres formas, y cómo representar la pendiente de una función lineal, ¿sí? Teniendo dos puntos. Entonces, recuerden que una función lineal tiene la forma mx más b, ¿sí? Y igual a mx más b, donde b y m son números reales constantes, ¿sí? Van a permanecer constantes para una función lineal específica, ¿sí? Si yo no les doy esta expresión y les pido que por favor me determinen la forma de la función lineal, lo que deben es tener en cuenta cuál es la información que nos dan en el problema, ¿sí? Por lo general nos van a dar 2 puntos, ¿sí? O también nos pueden dar 2 puntos y la pendiente. Entonces, si tenemos 2 puntos, tenemos que calcular la pendiente para luego sí determinar la ecuación de la función lineal, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cómo calcular la pendiente. Muy bien, avanzamos. Además de esto, lo último que vimos en la clase del día martes fue la definición de una función identidad y una función constante, ¿sí? Recuerden que estas dos funciones son funciones particulares de las funciones lineales, ¿sí? Una función lineal va a ser la función identidad siempre y cuando esté escrita de esta forma, ¿sí? Que para todo x, su imagen va a ser exactamente el mismo x. Y su representación gráfica es de esta manera, ¿sí? Para 2, su imagen es 2. Para 4, su imagen es 4. Para 0, su imagen es 0.
Para menos 2, su imagen es menos 2. Para menos 4, su imagen es menos 4. Y fíjense que esos puntos unidos forman una recta, ¿sí? Además de eso, tenemos lo que es una función constante, ¿sí? Para que sea una función constante, gráficamente va a ser o va a estar dada por una línea horizontal, totalmente horizontal, ¿sí? Toda función constante tiene pendiente igual a 0, ¿sí? Y está escrita como f de x igual a un número real, un número constante, ¿sí? Puede ir 100, 200, 300, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. En este caso tenemos una función constante particular, que es la función f de x igual a quién, Aileen. Igual a B. Pero ¿quién es b en este caso? 2. 2, ¿sí? En este caso es 2, ¿sí? Todas las imágenes de esta función van a caer en el número 2, 2, 2, ¿sí? Entonces, recuerden que una función lineal es constante cuando está escrita de esta forma, ¿sí? F de x igual a un número, ¿sí? Y va a estar dada gráficamente por una recta totalmente horizontal, ¿sí? Muy bien, esto fue lo que vimos, lo que hemos visto hasta el momento. Este resumen que les acabo de dar es importante que todos lo tengan a la mano siempre. Recuerden que siempre al inicio de las clases les he estado dando el resumen de las clases anteriores. Entonces es importante que tomen nota y hagan ustedes un resumen que les sirva a la hora de estudiar, ¿sí? Este resumen les puede servir. Continuamos entonces. Vamos a ver un ejemplo de las funciones lineales, ¿sí? Tenemos el siguiente ejercicio. Lea, por favor, Emily. Emily. Clasificación de funciones. Ejercicios. Determina la ecuación de la función lineal que pasa por los puntos dados. 1, a menos 4, 2 y b 0,6. Solución. Primero se halla la pendiente m así. M es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Muy bien, entonces, recuerden que si tenemos dos puntos, yo puedo determinar la pendiente en primer lugar, ¿sí? Teniendo la pendiente, puedo encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la pendiente. Entonces, ustedes en sus cuadernos van a realizar ese cálculo, ¿sí? ¿Qué cálculo van a realizar? Bueno, van a sustituir. Ya sé quién es x2, y2, x1, y1. Lo que van a hacer es sustituir y calcular el valor de la pendiente. Por favor, ustedes en estos momentos van a realizar esos cálculos. Adrián, ¿terminó? Emily, Emilia, Evelyn, Sí, ya acabé. Aileen, Sí. ¿terminaron? ¿Sí? Sí. Adrián, ¿cuál es el valor de M? Yo tengo 1. Ya acabé. Los demás, Evelyn, Aileen, su resultado. A mí también Aileen, me dio su 1. resultado. Yo tengo 1. Emily, 1. Emily, Tengo 1. Aileen, Evelyn. Menos, no, usa 1. Y Emilia. 1 igual. Muy bien.
Entonces fíjense que este resultado era demasiado sencillo, ¿sí? Era 6 menos 2 entre 0 menos 4, ¿sí? 6 menos 2, 4, y menos por menos me da más, me queda 4 positivo, 4 entre 4, 1, ¿sí? Luego, al tener el valor de la pendiente, puedo utilizar cualquiera de estas tres ecuaciones para determinar la ecuación de la recta, ¿sí? ¿Qué ecuación en este caso es conveniente utilizar? ¿Esta o esta? Bueno, cualquiera de las tres sirve, ¿sí? Ya tenemos la pendiente y tenemos un punto. Entonces, ¿cuál es la más sencilla o la que me da el resultado más directo? Aileen, ¿cuál de las tres? Teniendo x1 de esta forma, y1 de esta forma, x2 de esta forma y y2 de esta forma. La primera, La primera. Adrián, ¿qué ecuación es más sencilla utilizar en este momento? Igual digo la primera. Evelyn, Creo que la primera. Emilia sí, la primera. y Aileen y Emily. No sé, creo que la primera también. O la tercera. Ya. La tercera es la más sencilla de utilizar en estos momentos. ¿Por qué? Porque siempre que tenga uno de las coordenadas del punto un 0, ese es el punto que me es más sencillo utilizar, ¿sí? Entonces, en este caso yo voy a utilizar la tercera ecuación. ¿Por qué? Porque en este caso mi x2 es 0. Entonces, si sustituyo el punto B, si este es el punto B, el punto B en la ecuación número 3, ¿cómo quedaría el resultado? Entonces van a realizar ustedes su respectiva sustitución. Tenemos la pendiente, tenemos a x2, tenemos a y2. Van a realizar la sustitución. Por favor, todos ustedes en sus cuadernos. Y en la X que está solita, ¿qué ponemos? Recuerde que y es y y x es x. ¿Sí? La ecuación tiene que estar dada por y igual a un número multiplicado por x más otro número. Recuerden que la forma de una ecuación o de una función lineal es de la forma y igual a mx más b. A eso debemos de llegar. ¿Sí? Solo vamos a sustituir el valor de m, el valor de x2 y el valor de y2. ¿Sí? Recuerden que la forma de una función lineal es mx más b. Y igual a mx más b. ¿Sí? Entonces, la ecuación de una función lineal siempre va a estar dada por una y y por una x. ¿Sí? Donde este m y este b van a ser números constantes. ¿Sí? Ya tenemos el valor de m, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio el valor de m? 1. Uno. ¿Sí? En el ejemplo. Entonces, la idea es encontrar el valor de b. Entonces, por favor, ustedes sustituyan.
Adrián, ¿terminó? Evelyn, Hurra. Eileen, Emilia, Emily, Ya acabé, pero no sé si está ¿terminaron? bien. Ya, a ver. Emilia, ¿cuál es su resultado? Al final me quedó y igual a x. Y igual a X, ¿Sí? ¿segura? Fíjese que hay que No, 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 sustituir no, dos no, no. M, 1. Oh, sí, sí, sí. Un momento, un momento. Y igual x más 6. X más 6. Aileen, ¿su resultado cuál es? Igual es x más 6. Emilia, Emily, Igual, Evelyn, Am, no sé. Evelyn. O sea, creo que es 6, pero no sé qué dice aquí. Adrián, ¿terminó? Yo tengo y igual m entre paréntesis x más 6. X más 6. Muy bien, vamos a ver qué debieron de haber hecho ustedes. Entonces, fíjense, donde está la M, tenemos que M es igual a 1, sustituimos. M igual a 1. X es X. X2, ¿quién es? 0. Y Y2, ¿quién es? 6. Lo que debían de hacer era sustituir, luego distribuir 1 por X. ¿Cuánto es 1 por X? X. X. 1 por 0. 0. Ajá, y me queda. Entonces, ¿qué me quedaría? X, 0 y 6, ¿sí? En realidad me queda X más 6. X más 6. Entonces, la función lineal está escrita de la forma y igual a X más 6. Entonces, ¿cómo grafico esta recta? Ustedes en sus cuadernos, por favor, grafiquen la recta. ¿Cómo grafican la recta? ¿Qué se necesita para graficar una recta, Adrián? ¿Adrián? ¿Qué se necesita para graficar una recta o una función lineal? Se necesita... Los 2 puntos del plano cartesiano. 2 puntos, solo se necesitan 2 puntos. Entonces, ¿qué puntos? ¿Ya tenemos los puntos o no los tenemos? Adrián, Sí, ¿sí? ¿Cuáles son? sí. El menos 4,2 y el 0,6. Muy bien, entonces van a graficar ustedes la función lineal. Ya tienen los 2 puntos, ubican los 2 puntos en el plano cartesiano y trazan la recta. ¿Entendido? Entendido. ¿Sí? Muy bien. Todos, por favor, van a realizar la recta. Listo. ¿Ya? Muy bien. Fíjense que, ¿cómo es el valor de la pendiente de esta recta? ¿Será mayor a 0? ¿Será menor a 0? Emily, ¿cómo es la pendiente? ¿Mayor a 0, menor a 0, igual a 0? mayor a 0. Ah, es mayor a 0, muy bien. ¿Y si es mayor a 0, cómo es? ¿Creciente, decreciente o constante? Creciente. Creciente, ¿sí? Muy bien. Y si es creciente, entonces la recta tiene que tener una forma como la que estoy realizando en este momento con el cursor. De esta forma debería quedarles la recta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo quedó la recta graficada. La recta graficada debió quedarles de esta manera. Si ubicamos el punto A, que es menos 4,2, y el punto 0,6. Teniendo los 2 puntos, trazamos la línea que une a esos 2 puntos, ¿sí? No van a trazar solamente un segmento, ¿no? Recuerde que es una recta completa, ¿sí? Entonces, la gráfica a todos debió de quedarles de esta manera. ¿Entendido el problema? ¿Alguna duda al respecto?
Todos, por favor, No. respondan. No. No, No. ¿Entendido entonces? Sí. sí, Sí, muy bien. Sí. Continuamos entonces. Tenemos ahora el siguiente ejercicio. Aileen, por favor, lea el problema. Determina la ecuación de la función lineal cuya gráfica está dada a continuación. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la ecuación de la función lineal, es decir, y igual a mx más b, ¿sí? Recuerde que la ecuación de una función lineal está escrita como y igual a mx más b. Pero para llegar a eso debemos de utilizar esta información que está acá, ¿sí? Entonces, tenemos la pendiente de esta recta. Emily. ¿Tenemos la pendiente sí. ya? Ay, no, ¿Sí? ¿La tenemos o no. no? No la tenemos, ¿sí? Adrián, ¿cómo determino la pendiente? ¿Cómo es la pendiente de esta recta? ¿Será positiva? ¿Será negativa? ¿Será igual a cero? Adrián, Es positiva. es positiva, vamos a llegar a cero, ¿sí? Entonces, ya sabemos que Ujú. la pendiente va a ser positiva. ¿Y cómo determino la pendiente, Evelyn? ¿Mande? ¿Cómo determino la pendiente de esta recta? La pendiente. Déjenme ver. ¿Sí? ¿Cómo la determino? No sé, usamos esa expresión que nos dio antes, esa. ¿Cuál expresión? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Es la. Evelyn. Creo que es la primera. Ya, muy bien. Entonces, para determinar la pendiente vamos a utilizar esta expresión. Todos, por favor, en sus cuadernos, identifiquen quiénes van a ser x1, y1, quién va a ser x2, y2, y sustituyen en la expresión y determinan la pendiente. El resultado tiene que ser un número positivo, porque gráficamente se puede observar que la pendiente es positiva, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes en sus cuadernos realicen los cálculos que les acabo de solicitar, ¿sí? Determinar la pendiente. Por favor. Muy bien, Emilia. Su resultado, por favor. Aileen, Evelyn, Me quedó Adrián. una Lina. fracción. Una fracción. ¿Y Ajá. cuál es la fracción, Emilia? ¿Cómo le quedó? 4/3. Adrián, ¿su resultado cuál es? El mismo. Emily, su resultado. Es el mismo. Evelyn, Sí, tengo 4 fracciones. y Aileen, su resultado. Igual. Muy bien, vamos a ver qué
¿Cuál es el cálculo? Bueno, muy bien. La pendiente va a ser 4/3. Fíjense que yo en este caso llamé x2, y2 al punto 0,4. ¿Sí? 0 es x2, y sub 2, 4. Y x1 lo llamé menos 3 y al y1 lo llamé 0. Entonces, al sustituir me quedó 4 menos 0 sobre 0 menos 3. Y el resultado es 4/3. Muy bien, ya tenemos la pendiente. ¿Cómo encuentro la ecuación de la recta? Ya tenemos la pendiente y tenemos 2 puntos. Sí, tenemos la pendiente y 2 puntos. Puedo expresar directamente la ecuación de la recta. Adrián. Sí, ¿Cómo quedaría la ecuación de la recta entonces? sería, déjame ver. Sí, sería, la expresión. Sería y igual a f de x igual a m más la b. Ajá, pero ¿quién es M en este caso? M en este caso es 4/3. Ajá, ¿y quién es la B? Ah, la B en este caso es ¿Sí? ¿Quién es la B? la B. Eh, la B. Recuerden las características que les di de la función lineal. Está escrita allí. ¿Quién representa el valor de B? El 4. Ah, entonces, ¿quién sería? El B. 4. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de la recta? Ahí sí quedaría f de x igual a 4/3 más 4. 4/3 por X. Sí, una x. Sí, recuerde que la X sigue siendo X. Sí. 4/3 de X más 4. 4. ¿Sí? El punto de corte. Muy bien el método que utilizó Adrián, ¿sí? Pero muy bien pudieron haber utilizado cualquiera de estas 3 ecuaciones. Fíjense que lo que hice fue utilizar esta ecuación, ¿sí? Yo llamé a x2, 0 y a y2, 4. Entonces me quedó 4/3 x menos x sub 2, que era 0, más y sub 2, que es 4, y el resultado es 4/3 de x más 4. Entonces, la ecuación de esta recta está dada de esta forma, 4/3 de x más 4. ¿Todos entendieron? Evelyn, Emily, Aileen, Emilia. Sí. ¿Sí? ¿Ya copiaron el ejercicio? Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces avanzamos con el siguiente problema. Fíjese que tenemos a continuación otra gráfica. ¿Sí? Emily, ¿cómo es la pendiente de esta recta? Constante. Ah, la pendiente es una función constante y la pendiente es igual a 2. Emily. No, ¿cómo es la pendiente de las funciones constantes? La pendiente, ¿cómo es? 0. 0, ¿sí? La pendiente de una función constante es 0. ¿Y cómo es la ecuación de la función constante? Emily, ¿cómo es la ecuación de la función constante? Es f de x es igual a b.
¿Y quiénes ven este caso? 0. 2. 0. 2. Recuerden que B es el corte con el eje Y. B es el corte con el eje Y. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación de esta recta? Bueno, primero tenemos que la pendiente es 0 y que la función va a ser f de x igual a 2. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos entonces. A continuación vamos a ver lo que es una función cuadrática. ¿Sí? Aileen, por favor, lea lo que aparece en pantalla. ¿Cuál será el área del corral? Pedro tiene 20 metros de malla metálica, con lo que va a construir un corral de forma rectangular para sus conejos. Si aún no ha decidido las dimensiones, pero quiere aprovechar toda la malla, completa la tabla y expresa el área que tendrá el corral. Muy bien. Entonces, acá lo que debemos hacer es completar esta tabla. Fíjense que quién es X. Bueno, ustedes deben de escoger un valor para X de forma tal que al multiplicar estas dos expresiones me dé 0. Entonces, ¿qué creen ustedes que quién debe ser este X? Y luego sustituirlo acá y estos dos resultados multiplicarlos y para que me dé 0. Emilia, ¿quién sería X en este primer caso? Puede Para que ser la 0. multiplicación de estas dos expresiones. Ah, muy bien. Si X es 0, entonces ¿qué valor tomaría esta expresión? 10. Emilia. 10 10, muy menos 0, bien. 10. ¿Y 0 por 10 da? 0. No, 10, muy bien. Muy bien, esto da 10, ¿sí? Pero luego tenemos que multiplicar. Recuerda que aquí queremos es multiplicar X por 10 menos X. Al multiplicar 0 por 10 me queda 0, 0. ¿sí? Entonces, ese primer valor, estos primeros valores serían 0, 10. El siguiente, ¿quién sería, Emilia? Para que dé 9. La multiplicación tiene que dar 9. ¿Quién debe ser X y quién debe ser 10 menos Puede ser X? 1. X1 y 10 menos 1, Ajá, 9. si X es 1 y la multiplicación da 9. 9. Muy bien, entonces el siguiente valor sería 1, 9. Van a realizar exactamente el mismo procedimiento para completar toda la tabla, ¿sí? Por favor, trabajen en sus cuadernos y con esto culminamos la clase del día de hoy y avanzamos en la siguiente semana, ¿sí? Profe, ¿se repiten los números o algo así? Porque luego del 25 vuelve a estar el 24, el 21, el 16, el 9 y el 0. Sí, muy bien, Emilia. Entonces solo Entonces, resuelvo hasta el ¿terminaron 25. todos? No, y los demás también. Completa la tabla. Lo importante es que complete todo. Ya. ¿Ya? ¿Completaron? Los demás completaron la tabla. Aileen. Aileen. No, todavía no. Aileen. No. Todavía no. ¿Por dónde vas? ¿Por dónde vas? Voy por la 24.
A ver, ¿cuál fue el resultado del 21? ¿Cuáles son los dos números? ¿Quién es X? ¿Y quién sería 10 menos X? Acá en 21. ¿Quién es X? Aileen. Aileen. Es en 21, Sí. ¿Quién es acá? ¿Quién es X? es 3. 3. Muy bien. Si X es 3, ¿quién sería 10 menos X? 10 menos X es 7. Sustituya. Si X es 3, ajá, muy bien. Eso sería 7 por 3, 21. Muy bien. Continúen. ¿Culminaron todos ya? Adrián, ¿cómo va? Un ratito. ¿En qué problema vas? ¿En qué parte de la tabla vas? Al 21. En el 21. Adrián, Sí. ¿cuál 21? ¿Este o este? Primero. ¿El primero o el segundo? ¿El primero? El primero. Muy bien, entonces respóndame, ¿cuál fue su respuesta en el 16? ¿Quién es X? Adrián, ¿quién sería X en el 16? 4. 4. Si acá X vale 4, ¿quién sería 10 menos X? Sería 6. Ajá, y 6 por 4, 16. No, 6 por 4 no, 16. 4 por 6, ¿cuánto da? No yo ahí. 24. Adrián. 24. 4 por 6. 24. Ah, pero entonces esa no es la respuesta, tiene que dar es 16. 16. No es 4, entonces. Entonces X no vale 4 en esta. ¿Quién sería X? Ya. 6. ¿Cuál? Sería entonces. ¿Quieres llevarte el disco de la máquina? ¿Quién sería Ahí, X? ya, Recuerde que tiene que ser la multiplicación de estos dos números. Ya. ¿Sí? Entonces, espérate, saco ratito. De hecho, 10 menos X. Como 3 por 10. Más 21. Recuerde que si coloca acá el 4, aquí va el 4. ¿Sí? Si coloca el 3, aquí debe ir el 3. Si coloca el 3, aquí debería ser 3 por 10 menos 3. ¿Cuánto es 10 menos 3? 7. Sería 3 por 7, 21. Entonces tampoco es. ¿Sí? Debe ir probando. De forma tal que el resultado de esta con este me dé 16. Por 10, 70, no. 21, No tiene que multiplicar así, Adrián. Sí. Tiene que sustituir el valor que de acá, lo coloca acá y resta. Y ese resultado sí lo multiplica con él. ¿Sí? Sí. A ver, Esto sería. ¿quién sería X entonces? 5, 15. 6 entonces. No es eso. A ver, Adrián. Si colocas acá, lo que le estoy tratando de explicar es, si colocas acá el 3, entonces acá debe colocar, en vez de la X3, y restar. ¿Cuánto da esto? 7. A los dos resultados los multiplica.
3 por 7, 21. Entonces, aquí lo que tiene que dar es 16, ¿sí? Entonces, el 3 no va acá. ¿Por qué? Porque esta multiplicación me da 21, no da 16. Entonces, cambio. Es 2. Ah, si es 2, ¿qué pasa? Si x es 2, entonces aquí me quedaría 10 menos 2, que es 8, ¿sí? Entonces, y 2 por 8, 16. Entonces aquí iría el 2 y aquí iría el 8. Y así hace con todos. ¿Sí? Muy bien, entonces avanzamos. Entonces, la completación del cuadrado está de esta manera, ¿sí? Aquí es 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1 y 10, 0. Muy bien. Voy a dejar de compartir en este momento y voy a culminar por el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda al respecto con la clase del día de hoy? Aileen no tiene la cámara activada. Evelyn tampoco. Evelyn. ¿Dudas al respecto entonces de la clase del día de hoy? No. ¿Dudas? No. ¿Realizaron la actividad que les envié el día martes? Sí. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a la actividad? No. 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 Muy bien, entonces el día de hoy les enviaré 2 ejercicios más para que trabajen, ¿sí? Sobre el cálculo de funciones lineales, ¿sí? Fue un placer haber compartido el día de hoy con ustedes. Sí, solo 2. Nos veremos en otra oportunidad, ¿sí? La siguiente semana. Hasta luego, que descansen, que tengan un lindo fin de semana. Profe. Chao, estén bien.